justamente ahora que estamos marzo, el mes de las mujeres, escuchamos mucho ruido de decir, por ejemplo, eso de que, ¿qué queremos las mujeres si ya tenemos todos los derechos? ¿Para qué salimos las mujeres a marchar? Que si no tenemos que hacer, que mejor vayamos a la cocina, porque ya tenemos todos los derechos y ya estamos en igualdad. Y que supuestamente esa democracia que nos han vendido de que sí está bien, ahora nosotras venimos en este episodio a cuestionar precisamente eso. El episodio de hoy, que es el número 2, vamos a tratar lo que es sin feminismo no hay democracia. Y para poder tratar este tema tengo 2 invitadas de lujo. Para mí es un orgullo contar con ustedes, con mujeres jóvenes que tienen mucho conocimiento en el tema, como es Gabriela Durán, que es una joven líder de la Red Mundial de Jóvenes Políticos. Ella es la directora provincial de la política pública, y también contamos con Milene Cueva. Ella es abogada, voluntaria, socia voluntaria de Acción Feminista por la Paz y del Centro de Atención Integral Violeta Acción Feminista por la Paz. Bienvenidas, chicas. Este es un espacio que vamos a cuestionar mucho esos temas, y lo que dijo una amiga, vamos a conspirar contra el patriarcado, ¿no? Antes de eso, brindemos por nosotras, brindemos por todas las mujeres y por todas las personas. Salud, Lore. Salud, Gaby. ¿Qué les parece el tema? Está rico. El tema muy interesante. Sí, creo que es algo que también muchas de las veces son temas que incomodan a la sociedad, pero que sí son importantes conversar. Y qué chévere que estemos aquí como invitadas, y Lore, que nos des esta oportunidad de poder hablar de un tema tan importante e interesante como ese. Sí, muchas gracias, Lorenita, porque de verdad creo que estas son conversaciones que muchas de las veces se dan por sentado, pero en realidad no terminan de integrarse al pensamiento colectivo de la gente, cómo entiende la democracia y cómo entiende la justicia. Y es muy usual escuchar opiniones como esa, como las que ya mencionamos, de por qué las feministas se quejan tanto, si es que muéstrenme una ley donde diga que no tienen los mismos derechos que tienen los hombres. Y para poder abordar este tema es muy importante entender que existe una realidad formal y una realidad material. Se puede decir que a nivel de Latinoamérica, de la región, en este tema hemos avanzado mucho entre comillas, porque por ejemplo el aborto no está legalizado en todos los países de la región. Entonces, lo formal y lo material es como distinguir la teoría de la práctica. Entonces, puede que tal vez en nuestra legislación nos diga que las mujeres tenemos tal derecho, que existen ministerios de la mujer, organizaciones sociales, pero si al fin y al cabo esto no nos ha servido de manera material, no se ha visualizado en la realidad de las mujeres ecuatorianas, de todas las mujeres de hecho, entonces no podemos hablar de una igualdad como tal. Yo siempre escucho la metáfora de que tal vez es una especie, esto del patriarcado como lo vemos nosotras, en la que imaginémonos un juego de Monopoly, ¿no? Entonces nos dicen que ya nosotros podemos estar en igualdad de condiciones para jugar, que estamos en igualdad para ganar, pero en realidad existe este tipo de personas, que es el patriarcado, me refiero de manera personalizada, ¿no? Que ya llevan jugando 3 horas y que se han apropiado de todas las propiedades, valga la redundancia, que llevan ahí, y luego nos dicen a nosotras que llegamos recién a integrarnos, digamos en la política, como mujeres. No nos pueden decir que tenemos el mismo nivel de oportunidades cuando en realidad el tablero ya tiene un dueño. Entonces es muy importante mantener este tipo de espacios. Lorenita, muchas gracias por la invitación. Gracias, Gaby, a ustedes. Para mí es súper importante. Qué chévere que estamos aquí y hablando sobre esto. Y nos cuestionan mucho. No sé si ustedes han escuchado eso, que nos dicen que el feminismo odia a los hombres, o que las feministas queremos ser iguales a los hombres, ¿no? Y no es que en ningún momento las feministas buscamos lo que es ser idénticas a los hombres, porque hay una situación diferente. Una cosa es buscar la identidad de ellos, y otra cosa es esa igualdad que buscamos entre hombres y mujeres, ¿no? Y como bien nos decía Gaby, no nos pueden decir que estamos en el mismo nivel, porque son siglos en los que ellos ya han tenido el poder, y un cierto tipo de hombre, por supuesto, no es cualquier hombre, ¿no? En los cuales la mujer viene a ocupar espacios que ya se hicieron, y el poder y la silla del poder y de las decisiones estaba hecho para ellos. Pero por ejemplo, las personas que nos están escuchando quizás en este momento y no saben qué es el feminismo,
no saben qué es el feminismo. Entonces sí sería bonito como decirles a ellos, esto es el feminismo. Quizás a veces las personas por ignorancia, no porque en realidad sepan de fondo qué es el feminismo, cómo nos ayudará a las mujeres y cómo el feminismo ha permitido a los diferentes países en el mundo mejorar la democracia y sobre todo una ayuda a esa mitad de la población que somos las mujeres y las niñas. ¿Ustedes qué opinan, chicas, referente al feminismo? Que nos dicen, por un lado, nosotras sabemos que nos dicen que es un movimiento político, que viene a cuestionar todo ya lo establecido, que buscamos la igualdad, y una igualdad no solamente para las mujeres, sino también para los hombres y para toda la sociedad. Pero por el otro lado tenemos una gran cantidad de personas que están cuestionando, incluso mujeres mismas cuestionan los mismos derechos que están disfrutando. ¿Qué opinan ustedes? A ver, yo creo que aquí hay la típica frase que dicen que la mujer o la feminista como tal, o a veces la feminazi, que saben decir que lo que quiere es superar al hombre, que quiere estar por encima del hombre. Entonces, o que generamos ese odio hacia el hombre. El feminismo no es eso. Creo que muchas de las veces el ignorante se hace más ignorante porque le crea al ignorante. Muchas de las veces las personas no es que cogen y buscan por sus propios méritos para en realidad saber qué es lo que están hablando, la definición concreta de qué es el feminismo, sino que se dejan llevar por otras personas, y muchas de las veces este tipo de frases vienen de machistas, ¿no? Que siempre intentan de una u otra forma, como se sienten amenazados de una mujer que se está empoderando y que está tomando lucha y acción como tal, busca de una u otra forma denigrarla o hacerla que se calle, y justamente es donde se generan este tipo de frases. Entonces, este tipo de frase de que la mujer intenta ser superior al hombre no viene del feminismo, viene del machista. Entonces aquí hay que tener en cuenta qué es el feminismo. El feminismo lo que busca es la igualdad. Como usted dijo, no la igualdad de ser idénticos al hombre, no. Físicamente, científicamente no hay cómo hacerlo, pero sí buscamos una igualdad de derechos, una igualdad en que tenemos las mismas capacidades, tenemos las mismas extremidades, tenemos el mismo conocimiento, el mismo IQ, la misma gana de poder superarse. Entonces, eso es lo que busca como tal una feminista. Entonces es lamentable que aún existan este tipo de comentarios que, como usted dice, sí, vienen a marchar, pero tienen tanto que hacer y siguen aquí. No, en realidad el ser feminista a veces ni siquiera es el estar en la marcha, sino también esas pequeñas acciones del día al día que nosotros intentamos impulsar y estar dentro de estos puestos en los que netamente se hizo para los hombres. Y aún así es esa lucha constante de poder superarse cada día. Eso para mí es el feminismo. Muy bien, Elena. Yo pienso que las personas que escucharon súper bien lo entendieron. Gaby, por ejemplo, usted que es súper joven, ¿no? Yo a su edad yo decía, no, yo sí estoy a favor de la igualdad de hombres y mujeres, pero no soy feminista. Eso yo decía a mi edad, a su edad, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, saber, ¿usted cuándo supo que es el feminismo y cuándo dijo, sí, yo soy feminista, ahora sí, ya me identifico como feminista? De hecho, mi experiencia fue muy, muy similar, porque yo, desde muy joven, sí, a ver, yo, por la familia en la que crecí, siempre me cuestioné como las desigualdades que existen a nivel de la sociedad. Pero también existe este sesgo de que la lucha feminista siempre ha sido desacreditada, como bien mencionamos anteriormente, por este tipo de discurso de que poner al mismo nivel el feminismo con el machismo. El feminismo es que la mujer quiere ser más que el hombre. Entonces, me pasó muy similar. Yo, de hecho, pensaba que habían cuestiones que el feminismo cuestionaba, valga la redundancia, ya no quiero alargarme más, y que me parecían absurdas. Como por ejemplo, recuerdo alguna vez ver un post en Instagram que decía que no encontrar mi talla en una boutique también es violencia patriarcal. Y yo decía, pero si no tienen tu talla, ¿cómo va a ser eso violencia? Pero eso parte del desconocimiento. De verdad, yo me arrepiento tanto porque al fin y al cabo también eso me ayudó mucho a aprender, y gracias a eso yo ahora puedo decir que soy una feminista radical, de hecho, porque
claro que viene de una base de desigualdad, de injusticia, porque una mujer tiene derecho a poder vestirse y que sin que quedar excluida por la forma de su cuerpo, que es totalmente natural. Entonces yo creo que el primer paso para una mujer con poder autoconocerse, y segundo, poder informarse, buscar espacios. Yo sé que no para todas es la misma igualdad de oportunidades. Por ejemplo, hay mujeres que se dedican a su hogar totalmente y no tienen los medios, por ejemplo, para poder ponerse a leer una tarde un libro entero. Pero gracias al acceso a internet, al menos para cierto número de personas, que es la mayoría, nosotros podemos informarnos. Si es que estás en contra del feminismo, tienes que ver por qué estás en contra. O sea, quién te puso en contra del feminismo e informarte sobre eso, porque creo que al fin y al cabo es una discusión y un debate interno que cada una de nosotros llegamos a tener en algún momento, y que gracias, por ejemplo, espacios como estos, uno puede llegar a entender por qué se instaura el feminismo, la lucha histórica de las mujeres, y que en realidad la realidad que nosotras vivimos como mujeres no es lo que nos pintan. Exactamente, sí. Bueno, creo que todas pasamos por eso, ¿no? Alguna vez a mí me preguntaban, ¿y usted qué les dice a las mujeres que están diciendo que ya están en igualdad y que las feministas no tienen nada que hacer y que vienen a imponer odio, que el feminismo radical es malo? Les digo, yo lo único que les puedo decir es que yo también estuve allí. Sí, y quiero ya hacer algo que, o sea, contar un poco también de experiencias que saben pasar, no sé, me imagino que en las casas de ustedes también. Gracias a Dios, el ambiente familiar en el que he crecido no ha sido machista. En realidad, mi papá es quien nos cocina el desayuno. Él no tiene nada de que se le va a caer el mundo si es que hace tal vez labores de mi mami, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que existen estos micromachismos pequeños que ya viene de la cultura, de la tradición, a veces hasta de la misma religión. Y ya me acuerdo que cuando era más pequeña mi abuelita me decía, yo no puedo cocinar, yo en ese tiempo no, y hasta no puedo, y decía, no, es que tienes que aprender porque si no, ¿cómo te casas? Y yo siempre me decían, eso yo siempre le decía a mi abuelita, pero bueno, pues que me haga de comer él, y me reía, y me decía, y ella o sea, no se enojaba, pero sí era como que me decía como que tú no sabes de la vida, pero no era eso, simplemente yo ya me cuestionaba sin saber que yo me consideraba parte de ser feminista, no, simplemente era una mujer simple que no tenía conocimiento vasto sobre esta definición de qué es el feminismo, y habían esas cositas que me chocaban, que yo decía, pero ¿por qué es necesario tener que aprender a cocinar si yo también voy a trabajar, si yo también voy a estar cuidando a mis hijos, si yo también tengo un rol en la casa? ¿Por qué aparte de eso tengo que mantenerlo a él si él también está con toda la capacidad de poderse servir o autoservirse a él mismo? Entonces, habían estas cosas. Otra cosa que también era chistoso, de que mi mamá siempre decía, este plato es para tu papá, la presa más grande, porque era el hombre, ¿no? A ratos yo decía, bueno, capaz es porque come más, pero a veces yo decía, yo también, o sea, ¿por qué tenemos que decir, estos son los platos de los hombres, hay que servirles primero, y que las mujeres estemos metidas en la cocina sirviendo rápido? Eso con el tiempo me he dado cuenta que en realidad sí ha cambiado bastante, porque ahora veo que mis propios primos, mi tía les exige, ayuden a servir, y servimos y ya, pero sí se queda todavía esto de, este es el plato del tal, este es el plato de tu primo, este es el de tu tío, y es algo chistoso porque digo, son cosas tan chiquitas, pero que ya tienen un gran significado, porque ya se está haciendo como una costumbre, ¿no? No sé si les ha pasado a ustedes también. Sí, bastante. Sí, claro que sí, porque vivimos, a ver, yo a veces ni los culpo a los hombres, porque así fuimos criadas, hombres y mujeres, fuimos criadas en esa cultura patriarcal en donde las mujeres tenemos como un espacio de servidumbre, ¿no? Y esas tareas de cuidado precisamente no son bien vistas, a veces ni siquiera por la misma familia, que son menospreciadas esas actividades que están justamente pese a que los avances que hemos tenido en estos temas, pero todavía hay muchísimas mujeres en el mundo haciendo ese trabajo que, aparte que no viene remunerado económicamente, pero también viene despreciado por la sociedad, porque si le preguntan incluso a un niño, y no lo hace el niño porque de malo, ¿no? Si le preguntan en la escuela, ¿qué hace tu mamá? No hace nada.
no hace nada, dicen, cuando la mamá está en la casa dedicada a hacer las tareas de cuidado, ¿no? Entonces sí, eso yo creo que hay que irlo todavía como avanzando, y quizás las personas que nos escuchen puedan entender que eso queremos deconstruir desde el movimiento feminista, porque la idea no es de que nos aíslen dentro de los espacios por ser mujeres, no, porque justamente ahora que estamos hablando del tema de la democracia, María Zambrano decía que la democracia es eso, precisamente, de ser persona, ni más ni menos, ¿no? Que nos vean a los hombres, que vean a las mujeres simplemente como personas con los mismos derechos y con las mismas oportunidades. Dentro de ese tema también, por ejemplo, nosotros hemos visto que cuando nació la democracia, ya nació mal. La democracia nació en contra de las mujeres y en contra de las niñas. Incluso las mujeres en 1709, en 1789, la Revolución Francesa, lucharon mucho, o sea, a la par con los hombres, y no solo un tema de que yo pongo a la que la picho y voy a dejar panfletos. No. Las mujeres eran mujeres muy intelectuales que se reunían y también hacían estrategias políticas para poder generar una democracia que fue fallida para las mujeres, porque se declararon los derechos del hombre y del ciudadano. Entonces, esa democracia, como les digo, nació fallida, y por eso es que las mujeres dentro del movimiento feminista decimos no. La democracia tiene que ser feminista o no será, o la revolución tiene que ser feminista o no será, porque seguimos viendo, bueno, yo personalmente he tenido mucha decepción con algunas mujeres, no todas por supuesto, que van a los cargos de decisión y que, aparte de no trabajar por la política pública de las mujeres, reniegan del feminismo y de las mujeres que luchan y que han luchado para que ellas estén ahí. No sé ustedes cómo ven esa parte, cómo lo ven desde los inicios de la democracia acá en la región, digamos, o en el mundo, y el tema de aquí del Ecuador sobre todo. Bueno, en mi caso, yo creo que ese también es un tema súper importante, porque, a ver, si bien mencionamos que desde la Revolución Francesa nace todo este pensamiento, discurso político, teoría política de la libertad del hombre, de la propiedad, de los derechos en general, digámoslo así para sintetizar, pero también debemos tener en cuenta que de sus cimientos está mal, porque no es una generalidad, que se haya llamado la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Era una cuestión específica y directa. Solamente se trataba de los derechos del hombre y del ciudadano. Y aquí entra una mujer muy importante de la historia que yo en los momentos más importantes olvido el nombre. Soy malísima con nombres. Pero ella escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Olimpia de Gauss. Ella escribe esta declaración, y ¿qué es lo que hace? Esa misma gente que declaraba la libertad para la sociedad, prácticamente muere en la guillotina, me parece. Entonces debemos tener en cuenta que desde sus cimientos, el nacimiento de la democracia deja excluida a la mitad de la población. Y gracias a esto, la sociedad empieza a adoptar conceptos que al final todos tenemos arraigados, como por ejemplo lo que estábamos hablando anteriormente del amor romántico, porque también dentro de la literatura feminista existe la teoría de que el amor romántico, al fin y al cabo, es una especie de estrategia patriarcal para someter a la mujer por debajo, subordinarla a no ejercer cargos políticos ni públicos de manera activa. Por ejemplo, sería una mujer, también relacionándolo con el hecho de que existen mujeres que ocupan cargos públicos de la función pública, alcaldesas, presidentas, concejalas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que si una mujer está subordinada al hecho de tener que estar todo el día en su hogar, sirviendo a su familia, como bien se dice, y cumple con una doble jornada, porque muchas de las veces ni siquiera solamente es el hecho de que tenga que preocuparse por los niños, por su salud, sino también por cocinarle al esposo, porque es algo que lastimosamente todos en nuestra cotidianidad hemos vivido. Entonces es muy importante darnos cuenta también que para una mujer así, ¿cómo puede llegar a ocupar cargos políticos cuando esto demanda de tanto tiempo y esfuerzo, de reuniones, de fines de semana ocupados haciendo campaña? Y cuando una mujer llega a superar esa fase, ese espectro, ese bloque que se le impone,
también existen mujeres que llegan a, como estábamos hablando, a ocupar un cargo público y que reniegan del feminismo y dicen, y prácticamente llegan a heredar ese sistema patriarcal, o sea, llegan a heredarlo, está mal y simplemente lo ejercen con un rostro de mujer, pero lastimosamente sigue siendo el mismo. Entonces, por eso hablamos mucho de que hay que reconstruir toda la teoría de la democracia, porque desde sus inicios siempre ha estado mal. Y de eso se trata la lucha feminista y la lucha feminista radical, porque muchas de las veces existe este sesgo de que el feminismo radical es igual a extremo, y los extremos siempre son malos. Pero me pregunto cómo va a ser malo el extremo de pensar que una mujer, que la sociedad en general debe tener derechos y deben ser respetados, no solamente deben estar en un papel, sino que también deben poder ejercerlos. Entonces, puede que esta lógica a simple vista sea mala, de los extremos, pero de eso en realidad se trata el feminismo. Ajá, sí, es verdad, porque nos cuestionan mucho eso, y en verdad, o sea, si ustedes se ponen a darnos cuenta y revisar cómo funciona nuestra sociedad, hay una mala formación, o la información está llegando mal, porque se cree en la región y creo que en el mundo que democracia solamente es ir a elegir una persona que nos represente en la toma de decisiones. Y nosotras, las mujeres dentro del movimiento feminista y radical, lo que estamos exigiendo es que se democraticen las familias al interno del hogar, porque eso también es democracia, lo que hablaba Milene, por ejemplo, ¿no? Y que pasa en todos los hogares, o nos ha pasado, ¿no? De que siempre es la mujer la que está como de servidumbre para el hombre, y siempre la mujer es la cuidadora. Y aquí hay una particularidad: la mujer cuidadora es la que no se casa. Ella es la que se queda cuidando cuerpos vulnerados. También es eso, como un castigo. No te casaste, entonces tú y los demás se hacen de la vista gorda y no asumen sus responsabilidades. Entonces, aquí nosotras cuestionamos una democracia que ha sido mutada, una democracia en la que las mujeres nos han excluido, mejor dicho, quienes han gobernado el mundo, nos han excluido a las mujeres, y ahora estamos cuestionando precisamente a las mujeres que ya pudieron llegar y que están allí y siguen cuidando la silla del patriarca. Y las mujeres que siguen renegando de nosotros. ¿Qué dice usted, Milene? ¿Cómo ve las mujeres que nos representan, entre comillas? Sí, es triste porque tanta lucha que hemos tenido como grupo social para que pueda existir lo que es la paridad, y saber que en el momento que por fin se cumple, ingresan personas en puestos que prácticamente, empezando por el tema de los partidos políticos, que llenan los puestos por llenar, no porque en realidad ven un perfil adecuado. Y eso también pasa con los jóvenes, que los colocan a dedo solo para llenar espacios y se puedan inscribir en el CNE. Ellos no ven en realidad, solo lo que intentan es beneficiarse. Entonces, en este caso dan puestos a cualquier persona. Son pocas, lamentablemente, las mujeres que en realidad están preparadas y se lanzan y luchan por tener y obtener ese puesto y que ganen, ¿no? Entonces, a veces dan a mujeres que en realidad tal vez no están en la capacidad de poder ejercer las funciones del puesto, o asimismo pueda que tengan la capacidad pero no tienen este enfoque de género que puedan decir, ok, ahora voy a trabajar por las mías, porque también que muchas de las veces, que es lo que dicen, hay temas más importantes, la economía del país, pero hay que tener en cuenta que también la violencia de género es un tema importante, es un problema social que no ha venido recientemente, sino históricamente, y se necesita este cambio. Ahora, ¿qué es lo que yo invito a las mujeres y allá en casa? De que se pongan a investigar más, que se preparen más, que continúen luchando para esas mujeres que todavía están batallando en poder llegar a estos puestos públicos, porque claro, evidentemente en estos puestos públicos es donde más se ve la violencia, en este caso la violencia política, y que lamentablemente no existe una verdadera sanción para las personas que lo cometen, porque las sanciones, bueno, eso yo creo que vamos a hablarlo más adelante, son mínimas y a veces hasta nulas, porque es difícil llegar todo, primero en presentar la denuncia y segundo en que se culmine un proceso efectivamente. Entonces sí es lamentable que no puedan aprovechar estos puestos públicos en los que tanto hemos batallado para que a la mujer le den un espacio en un lugar donde
históricamente solo ha sido específicamente para el hombre. Entonces, yo sí considero de que cada una pues nos empecemos a impulsar y a mejorar, y si tú consideras que no eres una mujer que está en la capacidad de poder enfrentar un cargo de alto impacto, de poder o que conlleva bastante conocimiento, no aceptes un cargo que tú no nos puedas representar y dale la oportunidad a una persona que en realidad esté preparada para hacerlo. Uh-huh. ¿Sí se han dado cuenta que a los partidos políticos no les gustan las mujeres que piensan, las mujeres que lideran, las mujeres que tienen voz, las mujeres que sí toman decisiones, las mujeres que sí les pueden ayudar incluso a armar una estrategia, porque las mujeres incluso tenemos eso de intuición? De hecho, las mujeres hemos demostrado al mundo que somos más confrontativas, pero también somos más acción. Una mujer líder no se queda en el discurso. Una mujer líder actúa y hace las cosas porque las hace más allá de los cuestionamientos que puedan venir atrás, porque somos conscientes de eso. Pero aquí, por ejemplo, hay que dejar algo claro, que a los partidos y movimientos políticos no les gustan las mujeres que lideran, ¿no? Porque no es que, querida Milena y Gaby, no es que yo creo, no sé ustedes, que dejan a las mujeres que pueden llegar a trabajar por la causa colectiva, porque al fin es por el país, porque lo que hace el movimiento feminista es construir una democracia real y material, ¿no? Entonces, ellos no es que nos dejan fuera por algo, ellos precisamente porque la mayoría de quienes dirigen estos partidos y movimientos políticos y lideran la política pública en el país son hombres y hombres de privilegio en su mayoría, ¿no? Ellos no lo hacen porque no saben. Ellos lo hacen porque vienen arrastrando una estrategia. El mismo compañero le dice, por ejemplo, no la pongas, porque la mujer que toma decisiones, la mujer que pone sobre la mesa las propuestas, porque las mujeres del movimiento feminista y radical hemos puesto las propuestas en las legislaciones del mundo y hemos cambiado esa democracia. Entonces, no, a ella no, porque te puede traer problemas. Les incomoda mucho. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer ahí desde el movimiento feminista para que esa situación cambie? ¿O será que el movimiento feminista tendrá que pensar y repensar, entender nuestro propio partido político para que las compañeras que realmente llevan la causa de convicción nos puedan representar en las diferentes dignidades? Porque ahí se hace la política pública, y esa política pública va precisamente al ámbito privado. Exacto, yo creo que de hecho esa es una excelente idea, porque al fin y al cabo nosotros, como feministas, no nos da gusto que una mujer llegue a ocupar un cargo público, independientemente de las diferencias políticas que tengamos. Pero es verdad también que dentro del ejercicio de este cargo público, así una mujer tenga buenas intenciones, por desgracia, si no conoce a fondo el feminismo, digamos, no se personaliza de esa rabia y de esa lucha, y rabia en buen sentido, porque al fin y al cabo una feminista se apropia de la lucha de sus antepasadas, porque yo como feminista yo no simplemente pienso en yo estoy sufriendo cierta injusticia, sino pienso, existe 1 millón de mujeres que sufrieron esa misma injusticia, que han sido asesinadas, que han sufrido por esta lucha. Entonces, yo creo que al fin y al cabo, como bien mencionó Lorenita, creo que se trata de domesticar mucho a las mujeres cuando ocupan un cargo público. Solamente las quieren de adorno para llenar cierto número que se les exige dentro de una mesa, y no se trata de eso, no se trata de simplemente hacer un espacio en la mesa para que una mujer llegue a ocuparlo de manera ornamentativa, sino que llegue y que se destruya esa mesa, porque la mesa está podrida de plano. Entonces, nosotros, me refería a que es una buena idea, porque de hecho yo creo que impulsar la carrera política de una mujer que sabe la lucha, que considera la lucha feminista como una lucha que es la raíz de la igualdad que debe haber, no solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad, es un paso que el movimiento feminista se puede dar, porque existe a nivel de la provincia, por ejemplo, muchísimo apoyo en la pasada marcha del 8 de marzo. Hubo bastante apoyo. Yo creo que definitivamente una mujer que nos llegue a representar, que entienda ese tipo de lucha, sería un honor poder apoyarla.
Perfecto, y me encantaría verlas a ustedes en la papeleta. Sí, me encantaría verlas a ustedes en la papeleta porque no es eso de que dicen cuando se aprueba una ley, porque ahora ya hay 50-50 para la participación política, 50% hombres, 50% mujeres, pero que encabecen la lista, ¿no? En todas las dignidades. Y cuando les tocaba cumplir el 30%, decían, es que no hay mujeres. Así decían aquí en Loja, es que no hay mujeres. En la tierra de Matilde Hidalgo Navarro, en la tierra de nuestra Matilde, eso decían, es que no hay mujeres. No, sí hay mujeres. Y recuerda, querida Milene, que nosotros hicimos una rueda de prensa y les entregamos un listado grande de mujeres, que muchas participaron del listado que les entregamos. Estas son las mujeres que existen en el Cantón Loja y en la provincia de Loja. Vayan y busquen más. ¿Qué mujeres sí hay? Y muchas mujeres que quieren ser candidatas, ¿no? Entonces es también eso como cuestionarnos. Y sí, Gaby, yo estoy de acuerdo de que el movimiento feminista, como se ha arriesgado siempre, tenemos que arriesgarnos, ¿no? Tenemos que arriesgarnos a que hemos luchado tanto, nuestras ancestras han luchado tanto para que vengan otras compañeras mujeres que lamentablemente ignoran la causa, y me da mucha pena decirlo, pero ignoran la causa, que llegan por suerte, llegan por la lucha de las otras, ¿no? Y cuando llegan a renegar del feminismo radical, y aquí voy a dejar claro, el feminismo radical, alguna vez alguien me preguntó, ¿qué es? El feminismo radical es toda aquella mujer u hombre que quiera terminar de raíz con el patriarcado y las desigualdades, de todo ese tipo de desigualdades, discriminación y violencia. Entonces, ¿cómo no voy a decir que soy feminista radical? Por supuesto que yo quiero que se termine la corrupción, quiero que se termine la desigualdad, quiero que se termine la violencia contra las mujeres y las niñas, ¿no? Y no es que porque estamos en un país subdesarrollado nos pasa. Yo en la mañana justamente hablaba con mi hijo y le decía, qué indignación que tengo con la chica que pidió la eutanasia en Europa, ¿no? Porque el Estado no pudo repararle. El Estado no pudo reparar el daño de una violencia sexual que vivió esta chica. Y para el Estado se le fue más cómodo, ¿sabes qué? Para que no puedas, te doy el permiso de la eutanasia. Yo estoy de acuerdo con la eutanasia, sí, pero aquí hay que cuestionar muchas cosas. Entonces, dentro de esa parte, yo creo que sí, que por todas esas cosas, cuando las mujeres que lleguen al poder sientan las desigualdades, sobre todo reconozcan, porque las mujeres que no reconocen que estamos en desigualdad creen que ya estamos en igualdad. Ellas creen que ya estamos en igualdad. No sé si usted, Gaby, lo sepa, aquí en Loja y en todo el país, nadie de los gobiernos autónomos descentralizados cumplía con el principio de paridad que ya estaba establecido en la Constitución de la República. Y fuimos la Dirección Feminista por la Paz que pusimos la primera demanda a nivel nacional contra el prefecto de aquí de Loja, el ingeniero... No quería nombrar, pero pero bueno. Censurado. Ya le hice propaganda. Igual se censura, no pasa nada. Por si acaso. Ya, chévere. Entonces, cuando nosotros hicimos eso, que fuimos las primeras a nivel nacional, empezó la Defensoría del Pueblo a pedir que cada cabildo se nombren a una vicealcaldesa. ¿Qué pasó aquí en Loja? Aquí en Loja estaba ocupado por un hombre la vicealcaldía en la administración del ingeniero que ya apareció, el exalcalde porque bailó. Nosotras demandamos aquí en Loja para que vayan las mujeres. En la primera demanda que hicimos, lamentablemente, las compañeras concejalas, incluida la exalcaldesa, renunciaron a través de un documento notariado y perdieron los derechos. Tuvimos que esperar lo que decía la ley, ¿no? Lo que ellas habían firmado, 2 años. Esperamos con toda la paciencia los 2 años y demandamos para que una de las concejalas ocupe la vicealcaldía de Loja. Ellas se reunieron con nosotras, ¿no? Supuestamente iban a trabajar por las mujeres, cualquiera de ellas, porque nuestra función no era de ir a pedir que una de ellas vaya, sino que se cumple el principio de paridad. Pero cuando fue la exalcaldesa, la del periodo anterior, cuando fue ella, prácticamente nos dio la espalda. Y dio la espalda a las mujeres víctimas de violencia, porque con el ingeniero Bailón había entendido de que era importante que en Loja se ponga un centro de atención integral para mujeres víctimas de violencia. Él nos iba a dar el espacio y ya le corrimos. Cuando fuimos a hablar con ella, sí nos recibió bien bonito para la foto, pero nos negó. Entonces,
es ahí que a mí me decepcionó mucho dentro del activismo, porque caramba, luchas tanto, te ponen hasta de enemigos, las mismas personas con quienes ellas después van a pactar, van a reír y quizás hasta se rían de nosotras, ¿no? Nos damos el cuerpo, damos nuestra convicción, son temas legales que van hasta las cortes, se acomodan en el cargo y luego no nos representan. Entonces de ahí también yo creo que este sentir que nosotras tenemos aquí en este momento se está sintiendo a nivel del mundo, ¿no? Por eso es que estamos exigiendo que una democracia sea feminista. O sea, con eso no solamente estamos diciendo que estén mujeres, porque no basta con el número. Estamos exigiendo que las mujeres que van a los cargos de decisión no vayan a replicar la misma conducta política o la misma administración política y patriarcal de los hombres. No sé ustedes cómo estén percibiendo eso, qué propuestas tengan. ¿Qué opinan ustedes? ¿Tendremos que seguir luchando para que vayan o tendremos que hacernos de la vista gorda y que allí que no se cumpla entonces el principio de paridad? Porque por el movimiento feminista se ha cumplido, si no, no se cumplía. Eso es verdad. Bueno, aquí en este caso, pues sí, lamentablemente fue una lucha fuerte, pero a la final hicimos sonido y empezaron a replicar en otros municipios que habían tenido algo similar y qué lindo que hayamos sido las pioneras en eso, como Acción Feminista por la Paz. Ahora, el tema de qué podemos hacer nosotros como democracia feminista, en realidad aquí no solo es tema del Estado, sino también nosotros como activistas. Yo creo que es un trabajo de par y par, en el que el Estado primero nos dé los oídos para nosotros poder dar los proyectos, porque con Lorenita tiene unos proyectos muy interesantes que en realidad va a beneficiar a la sociedad y en específicamente a estas mujeres que han tenido en algún momento de su vida alguna vulneración de derechos. Entonces yo creo que también el Estado o los GATS sí deberían de tener también un poco de conocimiento, o mejor dicho, un arduo conocimiento en lo que es en el tema de género, para que también para ellos sea más fácil el entendimiento y poder nosotros también dar nuestros proyectos, ¿no? Y asimismo como activistas el poder seguir metiendo presión, que si tal vez alguien no nos escucha, pues marchar, estar ahí, molestar, incomodar, que yo creo que es lo que hemos hecho, hemos venido haciendo, y sí, gracias a Dios hemos tenido algunos resultados positivos, otros lamentablemente nos han negado, pero con este trabajo en equipo que se ha tenido, hemos alcanzado muchísimos objetivos y yo sé que todavía nos faltan por trabajar, pero bueno, esperemos que en estas nuevas elecciones que ya vienen de alcalde y veamos si, esperemos mejor dicho, que alguna mujer que esté en plena capacidad pueda representarnos. Uh-huh. En mi caso, bueno, yo creo que hay que dejar en claro que al fin y al cabo, no es que, porque también se reproduce mucho el discurso de que las mismas feministas se dicen feministas y luego se ponen en contra de otras mujeres. Y no es así. O sea, nosotros en este sentido no atacamos a otras mujeres, atacamos el pensamiento, la forma de reproducir ese pensamiento, porque al fin y al cabo se ve materializado, como estábamos viendo en el ejemplo de una mujer que ocupa un cargo público. ¿Por qué? Porque deja de lado no la lucha feminista como un partido, no, sino que deja de lado a las mujeres que se supone que representa, a los sectores más vulnerables de la sociedad. Entonces, eso es lo que el feminismo siempre va a cuestionar, porque al fin y al cabo, como tanto hombres como mujeres podemos tener opiniones o razonamientos que son cuestionables, que no quiero manejar la palabra inmoral porque, bueno, antiéticos podemos decirlo, ¿ya? Y esto, claro que está atado a un cuestionamiento y que debemos siempre cuestionarlo, porque claro que la solución no es eliminar la paridad de género, es un logro que lo ha construido el movimiento feminista, y que de verdad debemos que luchar como mencionamos, porque debemos apropiarnos de esos espacios, debemos radicalizarnos más y exigir que nuestras autoridades de verdad representen el cargo que se supone que tienen que representar. No simplemente a llegar a ocupar un espacio para calentar un asiento, ¿no? Entonces, esas son mis consideraciones respecto a eso.
Chévere, Gaby. Y qué bueno que lo dijo de eso, de que porque nosotros no han entendido hacia afuera que nosotros somos cuestionadoras de todo lo que huele a patriarcado, de todo lo que huele a exclusión, sea de quien sea. Sea de quien sea de hombres o de mujeres. Nosotras cuestionamos esa política cuando se maneja desde lo público. Porque hay que entender algo. Cuando una autoridad va a un cargo, no va ni por su movimiento político, no representa, a su movimiento político, ni a su partido político. Va en representación de una población general, y dentro de esa población hay un grupo, y precisamente ese cargo se lo debe, más allá de la paridad o no, se lo debe a las mujeres que en sus inicios salieron, a esas mujeres incluso como Olimpia de Gauss, que fueron guillotinadas por sus mismos compañeros, que dieron la vida por estar en los espacios, porque nos reconozcan como ciudadanas. Eso es lo que cuestionamos, porque sí que nos indigna. O sea, es tanta lucha, tanto dar y dar. Caramba, ya llegan, ya están ahí, gracias a estas luchas, y por lo menos pónganse un poquito a leer. Sí, y eso sí hay que decirlo aquí. Por eso dijimos que aquí en este espacio sí vamos a cuestionar. Y quizás es eso lo que la gente también espera afuera, porque así como nos dicen que sí, que las mujeres estamos en contra de las otras mujeres, no es así. Cuestionamos su administración. Lo que yo nunca voy a estar en contra es de que una mujer, más allá de que si está con la causa feminista o no, sea violentada políticamente. Eso no. Independientemente, una mujer puede no estar de acuerdo con la causa feminista, estar en contra, ministrar en contra de las mujeres, pero jamás nosotras como feministas vamos a estar de parte de que a esa mujer la violenten políticamente, porque la violencia política, el patriarcado nos atraviesa a todas las mujeres, y si esa mujer es violentada políticamente, nosotras también hemos salido, incluso con las que han renegado también del feminismo, hemos salido a la defensa, y hemos sido las únicas, que el movimiento feminista siempre estaba ahí en esos temas. Entonces sí, yo creo que es importante dejar el tema como así mucho más claro en ese sentido. Y afuera seguramente van a decir, estas mujeres están locas, ya quieren que la democracia sea feminista, ahora ya los quieren hacer a todos feministas. Yo recuerdo que cuando se cumplió los 100 años del voto femenino en el 2024 acá en América Latina, hicimos una agenda, ¿no? Y fuimos a dar unas charlas, así como estamos ahorita, un conversatorio con los estudiantes del Bernardo Valdivieso, porque ahí fue el colegio donde Matilde rompió la estructura patriarcal, ¿no? Ahí entró en ese colegio, y dijimos, empecemos por ahí. Y ya con los chicos súper emocionados y todo, porque hay voluntad, o sea, de los jóvenes hay voluntad, como ustedes ven, hasta en las marchas van, en el centro de atención hay hombres, en su grupo hay hombres que están a favor y son aliados del patriarcado, nuestro equipo de comunicación es feminismo, perdón. Entonces, sí, son. Porque son hombres. Entonces, o sea, es también como reconocer esos espacios donde las personas sí nos apoyan, o sea, sí nos ayudan, pero también es importante hablarlo aquí, yo creo. Por más voluntad que tengamos, por más entusiasmo, porque sí que bonito, vamos a hacer un partido feminista y todo lo demás, pero tenemos un código de la democracia totalmente excluyente. Y alguna vez lo hablábamos, y yo decía, no es en sí la Constitución. La Constitución nuestra es de avanzada. Con relación a otras constituciones, creo que en España, no sé si la reformaron, pero creo que en España tiene una Constitución del 78, no recuerdo. Pero nosotras tenemos una Constitución de avanzada, que hasta la naturaleza tiene derechos. No es perfecta porque las cosas se van perfeccionando en el tiempo. Y en esa Constitución de avanzada, ¿dónde están las trabas del patriarcado precisamente? Y no solamente para mujeres sino para hombres, es en el código de la democracia, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes díganme, ¿quieren ser candidatas? ¿Por qué no participan? Digamos que quieren ser candidatas y quieren estar en un partido político X. ¿Por qué le dijeran no a una candidatura en este momento? Depende, o sea, a ver, yo creo que de todas formas hablar de una candidatura es bastante complicado, porque detrás de esa candidatura hay presiones y mucha más gente detrás, y muchas de las veces esa misma gente te ofrece una candidatura esperando que tú reproduzcas cierto tipo de administración. Entonces, si yo veo como futura candidata que la persona que me ofrece
la organización que me ofrece esa candidatura, al fin y al cabo me lo ofrece con el requisito de reproducir ese mismo tipo de organización que yo veo que es corrupta, que es excluyente, que es clasista, que es desigual. Claro que me voy a renegar. Yo puedo armar mi propio movimiento político, partido político, pero al fin y al cabo la razón por la que yo renegaría de eso sería esa. ¿Usted dónde ve otro cuello de botella para la participación política? Yo creo que depende mucho también de la ideología del partido, porque hay muchas veces que, por ejemplo, no ofrecen un cargo solo porque en realidad consideran que es un buen perfil. Muchas de las veces lo hacen más que todo por un beneficio a cambio. Adicional a eso también como para llenar espacios. Y por último también, ya, perfecto, yo puedo acepto. Pero ahí en la mayoría de las veces, no siempre, pero en la mayor parte de los partidos políticos intentan que la mujer no tenga voz y voto dentro de las ideas, dentro de tal vez algún tipo de proyecto. Yo creo que menoscaban la capacidad de la mujer. Entonces yo, por ejemplo, para poder ser candidata de un partido político, lo pensaría bien y me gustaría también conocer esa ideología, porque muchas de las veces también para ser parte o que me pongan en la lista, no es solo que yo luche, sino también es el tema de que yo aparente o intente de una u otra forma decir, ok, yo les ayudo económicamente, yo pongo esto, yo pongo dinero, yo pongo lo otro, como para que ellos me tomen en cuenta. Entonces yo creo que ahora la política ha cambiado bastante. Yo creo que ahora la política es muy sucia y más que todo es el tema de que si yo voy a tener un beneficio con Lorenita, por eso te voy a meter, pero cuando tú ya estés adentro necesito que hagas esto y esto. Entonces yo creo que para entrar a un partido político uno tiene que ser extremadamente firme, lo cual muchas de las veces las cabecillas que estamos hablando de políticos que ya son viejísimos, que vienen de anteaño en lo mismo y se vuelven a postular y siempre de cabeza, encabezando todas las listas. Entonces yo creo que lo pensaría mucho en ese aspecto, más que todo por mi paz mental. No sé, ¿usted qué piensa, Lorenita? Sí, ese es uno de los puntos principales, sobre todo cuando uno es muy joven, piensa en eso, o sea, a ver, yo no voy a participar por tal partido porque yo no me identifico con ese partido, tiene tal ideología, ¿no? Pero yo con el pasar de los tiempos, también hay otros factores allí, ¿no? Que es el tema económico. ¿Cómo participar? Porque sí a uno le pueden hacer una candidatura, pero ¿cómo participar ante tremendas chiqueras que no hacen nada al Consejo Nacional Electoral? Porque esta es una competencia, no lo veo como una participación democrática, porque la democracia es igualdad, ¿no? Entonces, insisto en la democracia feminista porque no es una participación democrática. Yo no puedo participar con un poquito que ni siquiera llego a completar el gasto electoral que dice la ley con otra persona que ya no sabe ni dónde dejar la publicidad, pues. O sea, es totalmente difícil. ¿Cómo puedo competir con una persona que va y deja cartones, fundas de raciones alimenticias a la gente que como quiera logra comer 3 veces al día, ¿no? Entonces, ¿cómo logro ahí? Y eso es algo que la Asamblea Nacional, porque ahí se hacen las leyes, nos están debiendo. El Código de la Democracia es muy patriarcal, creo, no es democrático para nada, desde mi punto de vista. Yo lo he analizado así. Por ejemplo, dan una determinada cantidad que se puede gastar, y ahí ya han habido candidatos y candidatas muy buenas, pero que no llegan precisamente porque para hacer una publicidad, una campaña, se necesita invertir mucho dinero, y sobre todo las mujeres. Hay casos de mujeres que yo he conocido, me han dicho, sí, yo voy candidata, dice ya en contra de toda mi familia, porque me dijeron que voy a dejar mis hijos y tanta cosa, que me voy a despreocupar de la casa, dice, y encima que no tenía plata. ¿Cómo pueden competir así? Porque a las mujeres nos llega lo peor. Entonces yo creo que esa es una de las desventajas, y ese es uno de los
problemas graves que también se ha detectado en este tema de que es un tema complejo, de que por qué muchas autoridades de elección popular han recibido dineros ilícitos para la campaña, porque ese es competir. Aquí no se compite por el tema de que yo quiero llegar y esta es mi propuesta o este es mi plan de trabajo, porque la forma de cómo llegar al electorado no es el plan de trabajo en sí. Es otra manera, y así nos hemos acostumbrado, y esa es la forma bajo esas estrategias. Entonces yo también considero que si bien es cierto es el tema ideológico, también es el tema económico, y eso también debe ser una propuesta que debemos llevar el movimiento feminista a la función legislativa del país, porque eso tiene que cambiar. Sí, aprovechando que habló sobre el tema Lorenita, es muy importante también tener en cuenta que para que una mujer sea una candidata, solo pongámoslo como candidata, de ahí que llegue a ocupar un cargo público, debe sufrir una lucha intensa, porque como usted dice, existen barreras incluso que son familiares, que lo ponen los mismos familiares, porque dicen, ¿cómo vas a hacer esto si tienes que ocuparte de esto, no? Entonces, justo hablamos de eso hace un rato, sobre las barreras que una mujer tiene en su hogar, y más allá de eso hay que tener en cuenta el concepto de la meritocracia. Porque al fin y al cabo, ¿cuál es el razonamiento, no? El razonamiento es que, a ver, se abren las candidaturas, ahí está el mejor que gane, ¿no? Pero no se tiene en cuenta que precisamente, solamente encapsulando en el tema de las mujeres, que una mujer atraviesa precisamente estas barreras económicas, políticas, jurídicas incluso, porque, a ver, justo hace un rato también estábamos hablando sobre leyes, sobre constitución, ¿no? Y la violencia política que sufren las mujeres es un tema gravísimo, y que al menos en nuestra legislación, esta violencia política, en este caso el victimario, digámoslo, al fin y al cabo, si es que es acreditado como que de verdad ejerció violencia política sobre esta mujer, paga una especie de multa, pero ahí se queda. En realidad lo que hizo esta persona es destruirle la vida política, cívica, incluso social a una mujer. Entonces, yo sí considero que también es un punto muy importante, que al fin y al cabo, no solamente el hecho de que una mujer que haya llegado a un cargo público en base a una elección democrática, y todos estuvimos de acuerdo en que esa mujer ejerza este rol, no solamente afecta a ella como individuo, sino también a la decisión que todos hemos tomado de manera democrática, que esa mujer ocupe cierto cargo público. Entonces es mucho más grave que simplemente imponer una multa por una vida que ha sido destruida precisamente por la violencia política que existe. Uh-huh. Y qué bueno que tocó ese punto de la meritocracia. Sí se han dado cuenta que en los discursos, que por lo menos en los medios locales y nacionales, no tradicionales sobre todo, la mayoría quien hace vocería son los hombres, hablando de temas políticos. No lo hacen las mujeres, la mayoría son hombres quienes están opinando. Así sea un hombre que no tiene pensamiento crítico, bueno, eso le llaman analista político, y también hay que cuestionar eso, que cualquiera le llaman analista político, y también hay que decirlo porque nadie se lo está diciendo. Entonces, en esa parte yo siempre me he preguntado, la meritocracia la ha tenido siempre el hombre patriarca, porque a nosotros nos excluyeron desde el inicio, y a un cierto tipo de hombres que tienen un cierto nivel de privilegio, ese hombre que precisamente se pasa hablando de mañana, tarde, noche, si es posible, de la meritocracia, él ha sido parte y les ha beneficiado de esa meritocracia. Yo pienso que ese término ni siquiera debería caber en ningún lenguaje de estos hombres que hacen política. Y usted también tocaba el tema de que hay muchas personas que están en la política ya de avanzada edad y que participan. Yo ahí como que sí quiero entender. A ver, porque nosotras somos feministas, ¿cierto? Creo que hasta viejitos vamos a ser feministas, ¿no? Sí. Entonces también existe como esa convicción política de que yo digo, ya pues así es la democracia, ¿no? No, porque no es que llegamos a una cierta edad y vamos a dejar de funcionar. Ya es la decisión del pueblo. O sea, es la decisión del pueblo porque hay gente que vive la política, incluso la mala política, de manera equivocada, pero la vive con pasión. ¿Ya? Y quizás eso hace porque
Hay otras personas que vuelta la piensan y dicen, no, mejor yo ya estuve tanto tiempo en la política y mejor me voy a mi casa a descansar, a viajar por el mundo. Pero hay gente, a mí sí me admira mucho que muchas personas de avanzada edad estén en el tema participando. O sea, y eso también creo que sería un análisis para otro podcast, analizar esos temas, porque a las personas adultas esa convicción política, porque les gusta, porque a mí sí me incomoda que me estén ganando por aquí, que me estén ganando por allá, pero ellos ahí están. Yo digo, qué temple, así tenemos que ser las feministas. Sí. Porque nunca se discrimina a una persona ni porque es ni de avanzada edad ni por ser muy joven, porque eso también es algo que vemos mucho, ¿verdad? Que a los jóvenes también los subestiman demasiado porque son muy jóvenes para ocupar un cargo público, pero también se llega tal vez a impulsar la carrera política de personas que no tienen nada que ver, en el sentido de que simplemente van porque les interesa a ellos cumplir con su agenda personal, pero interés para cumplir con las convicciones que tiene con la ciudadanía no les interesa. Y también puede existir una persona mayor que sí siente esas convicciones, que se apropia de ellas, que lucha, independientemente, claro, de estar de acuerdo o no, pero de eso hay que aprender también, de la persistencia que tienen esas personas para poder ocupar y para cumplir un fin, independientemente del fin, pero para cumplir ese fin. Sí. Y yo siempre me he quedado en la duda de eso, entonces hay que averiguar eso, ¿por qué? O sea, como que adentrarnos a eso, ¿por qué? Cuando ellos pueden vivir, o ellas, una vida tranquila y siguen el tema político partidista, ¿no? En ese tema de la partición. Nosotras habíamos dicho de que la democracia debe ser feminista en lo público y en lo privado. ¿Ustedes creen, ya Nancy lo topaba hoy, de que el amor romántico, de hecho el primer episodio iniciamos con el amor romántico, porque de ahí parte toda la desgracia de las mujeres y también de los hombres, ¿no? Porque vienen hombres mal construidos desde ese tipo de amar. ¿Cómo ustedes ven que a una mujer le puede afectar el amor romántico dentro de la participación política? Bueno, yo creo que en la participación política de las mujeres existen muchas trabas, como veníamos hablando hace un rato, y entre ellas, por supuesto, está no solamente la manera institucional en la que se ha tratado la participación de las mujeres, porque se las ha excluido de muchos espacios, como veníamos mencionando. No simplemente se trata de ceder un puesto a una mujer, sino que también respetar su voz y su decisión dentro de un espacio político. Entonces, dejando de lado ya cuando una mujer llega a un puesto de poder, también es necesario nosotros cuestionarnos de que el amor político, romántico, como estábamos hablando, se ve, digamos, la parte bonita del amor romántico es que uno tiene pareja, que la acompañe, el amor y toda la cuestión, pero dentro de ese amor, entre comillas, también hay una especie de contrato implícito cuando una mujer, por ejemplo, ya contrae matrimonio o se junta con su pareja, no necesariamente matrimonio. ¿Por qué? Porque luego tienen hijos y se asume que la mujer es la que debe encargarse de eso. Incluso tal vez si su pareja no piensa que sea una cuestión justa, ¿no? Porque puede que esa pareja también, dentro de sus propios cuestionamientos, piense que una mujer no debería estar expuesta a esa situación de dificultades que al fin y al cabo se derivan de responsabilidades que deberían ser mutuas. Pero por desgracia la mayoría de mujeres se enfrenta a eso. No todas las mujeres, y claro, no estamos hablando de todas las parejas, porque pueden haber casos aislados en las que una pareja impulsa a su pareja, en este caso a la mujer, a que pueda prosperar en varios aspectos de su vida, ya sea político, social, profesional. Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando una mujer se compromete a cumplir un rol que se le ha sido asignado dentro del hogar, está dejando por detrás muchas cosas. No solamente hablamos de su profesión, porque una mujer dentro de ese cargo, entre comillas, que se le impone dentro de su familia, no solamente tiene que cumplir con lo económico, que es ejercer su profesión para poder llevar un plato de comida a sus hijos, sino que también detrás de eso está que ella se hace cargo. Puede que en un hogar el hombre y la mujer trabajen, ¿no? Pero ¿quién es la que después del trabajo hace la comida, hace que sus hijos hagan sus tareas, los cuida cuando se enferman? Entonces, si una mujer tiene que hacer todo eso,
¿cuándo hay tiempo para que esta mujer se ponga a leer un proyecto de ley? Se ponga a cuestionar aspectos de la misma sociedad, incluso de aspectos que ya hemos venido hablando, ¿no? Entonces es muy difícil para una mujer, teniendo en cuenta todos esos aspectos, llegar siquiera a poder formar parte de una candidatura. Ahora ni imaginar que esta mujer llegue ya finalmente a ejercer un cargo público. Sí, justamente hay muchas personas que al momento de que si se quiere postular para este cargo o a futuro tal vez ya gane este cargo, en vez de hacerle las preguntas en rol de las funciones de los proyectos que tal vez tenga en mente, o mejor dicho los que ya los tenga idealizados para ejecutar, lo dejan a un lado y más preguntan como el tema de con quién va a dejar a sus hijos, cómo se va a desenvolver si es mamá. Entonces yo creo que es más creo que para causarle daño a estas personas, o a veces cuando son candidaturas e intentan, si ven que tal vez existe alguna amenaza de una mujer que en realidad tiene el potencial de poder llegar a un cargo público, intentan de una u otra forma menoscabarla con temas como por ejemplo su sexualidad, su aspecto, digamos, que son aspectos íntimos que por ejemplo los hombres muchas de las veces no topan. Entonces yo creo que también intentan hacer de menos a la mujer con temas que en realidad a la sociedad como tal no le interesa, ¿no? Y también otro tema aquí abordando sobre la meritocracia y el tema también de una mujer, es ilógico decir o que el Estado diga que existe, por ejemplo, en los cargos que se postulan por méritos y oposiciones o qué sé yo, existe una grande desventaja entre un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque muchas de las veces hay mujeres que han sido madres, que han estado trabajando, pero al momento en que van a ser madres dejan a un lado su trabajo para dedicarse al 100% a su familia, a sus hijos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que muchas de las veces sí, pueda que exista un hombre que evidentemente se haga responsable también de la casa, pero a la mujer es lo que le toca la carga más fuerte. Primero porque lleva 9 años embarazada, que ya ahí es difícil mantenerse de pie, seguir trabajando, seguir laborando, y peor aún cuando ya da luz, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan, usted sabe, creo que son 45 días de reposo absoluto. Aparte de eso, los primeros meses son esenciales de darles de lactar. Entonces yo creo que muchas mujeres toman esta decisión, obviamente cuando están en la capacidad de hacerlo, de retirarse del trabajo y dedicarse al 100% a sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando esta mujer que se haya dedicado, y usted sabe que más o menos a los niños hay que tenerles un cuidado al 100% hasta yo creo unos 3-4 años, ¿qué pasa cuando ella quiere regresar a trabajar? Esos 4 años prácticamente es como no contar. Entonces es increíble la desventaja que tiene una mujer contra un hombre, ¿no? O sea, entre hombre y mujer. Es una desventaja abismal que lamentablemente eso no lo toman en cuenta cuando estamos postulando para algún trabajo de méritos y oposiciones. Perfecto. Sí, lamentablemente este tema de cómo se ha romantizado a la mujer, sobre todo el tema de la maternidad, también viene un tema romantizado ahí, y no existe uno que otro periodista, como se dice, imprudente, de preguntar, por ejemplo, con quién le va a dejar sus hijos, si le dio, como hizo, habló con el esposo. A un hombre nunca le preguntan, oiga, usted cuando pidieron la candidatura, ¿qué le dijo a su esposa? ¿Cómo habló con sus padres? ¿Qué le dijeron a sus hijos? ¿O con quién va a dejar? Esas preguntas, existe una insistencia machista de seguir preguntando y preguntando sobre eso y sobre lo mismo. Bueno, ha sido un espacio muy bonito. Dígame. No, solamente quería hacer como una breve acotación sobre todo lo que hablamos. Y usted nos iba a decir, se puede cortar eso, ¿no? ¿Verdad? Sí. No, es más trabajo para ti seguramente. Perdón. Sí.
Solamente quería preguntarle, Lorenita, si tal vez usted nos va a decir como que ustedes digan como sus reflexiones finales. Sí. Ya. Sí. Ya. Y entonces, bueno, estábamos en esto de que sí, hemos tenido un espacio muy bonito, son temas muy amplios, el tema de la democracia feminista, y hay que seguir insistiendo en esto de que la democracia tiene que ser feminista o no será democracia. Son muy amplios, de que quizás ahora lo estamos poniendo en el debate y en lo que ya lo hemos puesto a través de este podcast. Agradecerles infinitamente a ustedes por su participación, por esta colaboración en este espacio. Son jóvenes, espero verlas de autoridades aquí en Loma. Sé que nos van a representar muy bien. Sí, hay muchas jóvenes que también vendrán después en este podcast. Pero antes de terminar, sí me gustaría que ustedes den sus últimas reflexiones sobre este tema. Ya, en mi caso solamente, me queda agradecer muchísimo la invitación, Lorenita, y creo que esos espacios nunca están de más, porque al fin y al cabo, espacios de reflexión, de formación, de educación, nos sirve más allá para nosotras mismas luego poder materializar esas ideas. Entonces, acotando todo lo que hemos hablado en este maravilloso espacio, nada más queda por decir que tengamos en cuenta que el feminismo no simplemente busca, aunque eso es lo que nos quieran hacer saber, el beneficio para las mujeres, o la supremacía de las mujeres, no. Lo que en realidad buscamos es una emancipación que desde la fundación de la democracia nunca ha habido para las mujeres. Ha sido una exclusión y una desigualdad que se ha visto reflejada no solamente en espacios en el hogar, sino también a nivel social y en el ejercicio de nuestros derechos civiles. Entonces, una invitación para quienes nos estén escuchando a que puedan leer, cuestionarse, informarse, incluso lo que nosotras estamos diciendo, pueden cuestionarse, pueden leer y van a ver que la realidad no está lejos de lo que nosotros estamos aquí conversando. Eso, Lorenita, muchas gracias. Gracias, Gatra. Igualmente, mi Lore querida, yo la verdad feliz de poder participar en este espacio. Ha sido la verdad muy chévere, bonito conocer también a Gaby. Y bueno, mi acotación a esto es de que, como lo había mencionado Gaby, efectivamente no se queden nunca con la duda, o que no permitan que un ignorante les dé información, porque hay muchas de las veces todos somos ignorantes, ¿no? Pero creo que nos quedamos en eso cuando por nuestros propios méritos o medios no hacemos la búsqueda, no hacemos una investigación en el que podamos decir qué es esto y por qué no me gusta, o qué es lo que yo pienso en este caso del feminismo. Y les dejo ahí de deber en casa para que revisen, consulten, no en Facebook, no en estas plataformas, porque muchas veces saben hacer estos cortos donde intentan hacer ridiculizar a este grupo social, el feminismo, sino que en verdad con los eruditos, con los magnos que iniciaron como tal el feminismo, ¿no? Entonces, eso, adicional a eso, también nos quedan muchas cosas por trabajar. La típica frase que dicen, el típico, y viene más de los machistas o del patriarcado, que dice, no, las mujeres ya tienen muchos derechos, todo está bien, pero en realidad, o mejor dicho, esa no es la realidad que se vive. Sí, efectivamente hemos tenido muchos avances en nuestra ley, pero aún falta que se materialicen, falta que en nuestra vida cotidiana podamos poner denuncias y que el Estado no se haga de la vista gorda. Eso, hasta aquí mi acotación, Lorenita, y nuevamente muchísimas gracias por esta increíble invitación. Bueno, gracias a ustedes hemos llegado al final de este episodio. Tendremos más temas de los que aquí salieron, que también la gente se cuestiona qué pasa cuando el hombre se hace cargo de las tareas de cuidado y la mujer trabaja. Eso lo analizaremos, no sé cuándo, pero lo analizaremos. Si les gustó este podcast, síganos lo que es en Facebook, en Acción Feminista por la Paz, y en nuestro canal Cine con Causa en YouTube. Hasta pronto. Ya hemos acabado. Qué cosa, casi al final ya me quedaba al final.